Hola, buenos días. Estamos iniciando una sesión más, la 18ª de la materia de finanzas corporativas. Y bueno, habíamos señalado que eh, el ejercicio de las finanzas corporativas implicaba la toma de decisiones de las empresas y Eh, ahora que estamos ya sobre la unidad 3, pues estamos ante una situación muy peculiar que se refiere a ubicar estas opciones reales. Y en este sentido, eh, es importante señalar que lo primero que vamos a ver es la evaluación de un proyecto. Esta evaluación de un proyecto, decía ya antes de la entrada oficial, antes de que empezáramos a grabar la sesión, eh, es que es una técnica, es algo que nos permite realizar la evaluación de un proyecto, que es algo que no nació por las propias empresas por sí mismo, pero que sin embargo lo aplicaron las empresas de mejor manera. Había yo dicho ya que Estados Unidos en particular lo había dado como una respuesta a la crisis que en ese momento se vivía, una guerra fría que a nosotros en la materia no nos interesa, pero que finalmente lo que hace la Marina de los Estados Unidos, la Marina de Guerra del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, es establecer una respuesta y llevar a cabo cuál sería la dirección, cuál sería el poder proyectar hacia dónde iba a quedar o a dónde iba a llegar el misil balístico móvil lanzado de un submarino. Pero ¿cuál era la característica fundamental? Si ustedes ven por ahí, pues el objetivo era llegar a un punto 8. Estamos en un punto 1 y estamos en un punto 8. Y lo interesante es que no podían lanzarlo de manera directa. ¿Por qué? Porque si no, todo mundo lo podría eh, identificar. Entonces, lo que se proyecta es ver si primero llega al punto 2 o si primero llega al punto 3 o si hay la oportunidad de acortarlo y de llegarlo al punto 6. Pero hay que plantear la disyuntiva de que si llega al punto 2, se pueda ir al punto 7 y finalmente al punto 8, o se pueda ir del punto 2 al punto 4, al punto 6 y al punto 8, o en su defecto del punto 1 al punto 3, al punto 5, al punto 6, al punto 8. Es decir, que se pueda ir tomando decisiones en el momento para cambiarlas, pero el objetivo final, la técnica para el proyecto es alcanzar el punto 8. Esa es la decisión. Pero la ventaja de esto es que proyecta decisiones alternativas en el momento para eh, cumplir con ese objetivo que es el punto 8. Adelante, por favor. Y las empresas lo aplican muy bien. Aquí observamos primero, pues, que es un desglose preciso del proyecto en tareas, que eh, se requiere un cálculo de la duración de cada una de ellas, es decir, sabemos cuánto va a tardar de 1 a 2 y le vamos a conocer el tiempo de A2 o en el caso de 1 a 6 de B3 o en cada uno de los elementos que ahí pueden ustedes ver registrados. Es decir, la designación de un director del proyecto que se haga cargo de tomar decisiones en caso de que existan variaciones de las proyecciones. Es decir, cada una de las tareas tiene un tiempo determinado que ya se estudió previamente, que se planeó y que aun cuando esta pudiese presentar alguna variación, bueno, se tenga alguien a cargo que tome la decisión en el momento y que sea capaz de decir si estamos en el punto 2 y nos vamos al punto 7 o nos vamos al punto 4. Y esto, o incluso está proyectado para que se puedan presentar
varias alternativas o incluso haya la necesidad de detenerse y replantearlo. Adelante. Y bueno, lo que más nos importa a nosotros es entender ya para la empresa. El diagrama de PERT o evaluación de un proyecto es utilizado por las empresas desde mediados del siglo pasado. O sea, a partir de que la Marina lo instrumenta en el 58, las empresas lo toman como algo muy importante, como algo que va a venir a satisfacer a los accionistas y que incluso va a permitir que las empresas, sus acciones tengan una mayor bursatilidad. ¿Por qué? Porque el proyecto está planeado estratégicamente para saber cuáles son las tareas a cumplir de manera específica. Entonces, sirve este PER primero para saber cuál será el final del proyecto. O sea, es lo primero que tenemos en mente, es decir, nos da una fecha determinada, una fecha mínima en que debemos de cumplirlo. No es como antes que íbamos trabajando sobre la marcha, sino que aquí desde antes tenemos que hacer una planeación financiera, que tenemos que hacer cuánto vamos a tardar, cuánto dinero vamos a necesitar, cuánto personal requeriremos, cuánto material vamos a ocupar. Y en este sentido, pues se empieza a generar una comunicación efectiva, no solo con el dueño del proyecto cliente, sino que también va a estar dado en conocer cuánta ganancia vamos a obtener y cuánto es lo que esperamos que se cumpla. Es decir, el PERP nos permite cumplir, si ustedes ven, por aquí hay unas flechitas que nos van dando los pasos. El 2 y bueno, el 3 es muy importante porque aquí observamos cuáles son las actividades que tienen un orden en el que se deben de ejecutar, las características vitales, la duración de las actividades, cumplir con fechas de entrega específicas y, ojo, algo que había hasta ese momento resultado el gran logro, evaluar el impacto de los cambios durante la ejecución del proyecto. Es decir, si el proyecto nos llevaba a un punto 2 y necesitábamos primero un punto 4 y luego un punto 6, pues entonces, sin embargo, nunca perdemos nuestro punto final, nuestro punto que se estima, que se proyecta, que es el punto 8. Es decir, evalúa el impacto de los cambios durante la ejecución del proyecto. Y esto nos permite de antemano hacer simulaciones que nos permiten establecer desde un inicio una mejor gestión de la incertidumbre. Y si recuerdan, una empresa entre mayor incertidumbre tenga, mayor consecuencias va a tener. Es decir, va a vivir un oso de una manera más espectacular. Sin embargo, si administra la incertidumbre, podrá mantener una estabilidad en el precio. Es decir, las emisoras con sus acciones mantendrán un precio e incluso podrán mantener una posición ascendente de su valor. Pero si la incertidumbre cunde, pues entonces el valor de las acciones disminuirá. Por eso se dice que el PER nos permite dejar a los accionistas más satisfechos, nos permite mayor bursatilización. ¿Por qué? Porque ya estudiamos, ya proyectamos cuál es la incertidumbre que se puede presentar en el camino y qué respuesta vamos a tener nosotros para poder salir de ella. Entonces, en este sentido, es el primer elemento, la primera técnica, la herramienta que tenemos para poder lograr nuestro objetivo en la empresa, que es la de maximizar el valor de las acciones y desde luego obtener un mayor dividendo, que más adelante vamos a ver que los dividendos tienen varias alternativas para podérseles dar a los accionistas. Adelante, pues vamos al siguiente tema.
Ahora vamos a comentar las opciones que tenemos. Es decir, las empresas van a utilizar dos elementos muy interesantes que ustedes van a ver en matemáticas financieras o que ya están viendo, que es el valor actual neto, valor presente neto, la tasa interna de retorno. Es decir, posibilidades que tienen proyectos para introducir en el futuro modificaciones en las inversiones productivas. Sí, el gran objetivo de las empresas es que sean capaces de dar una respuesta, de decir en qué momento logramos ubicar lo que invertimos y establecemos el punto cero. Es decir, cuánto necesitamos de tasa interna de retorno, cuál es el valor presente neto de nuestro proyecto. En la práctica, los directivos suelen referirse a estas opciones como intangibles. Entonces, para lograrlo, pues es utilizar el valor del proyecto es igual al valor actual neto más el valor de la opción. Y para ello recurrimos al cálculo de el BAN y de la TIR, mejor conocidas o mejor ubicadas. Adelante. Y bueno, aquí esto es lo que verdaderamente a nosotros nos interesa. Es decir, el objetivo de la empresa es producir, pero produce en una armonía. Si no hay armonía, pues hay un problema. Entonces, la producción necesita dos pilares, y esos dos pilares es el capital y la deuda. ¿Qué tanto se debe de endeudar? Bueno, podríamos decir que lo recomendable por las normas financieras internacionales es estar en un 33%, 3 arriba, 3 abajo, sería el ideal. Sin embargo, dependiendo del tipo de empresa, esto puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Pero para ello se requiere, si ustedes ven toda la parte del lado izquierdo, se necesita que haya certeza, se necesita que de alguna manera esté todo bajo control, es decir, que se viva una estabilidad, que tenga una normatividad clara y que no exista una crisis ni social ni política. Es decir, una empresa que vive en una situación de crisis, que el país donde se ubica está convulsionado, está en una efervescencia social o en una efervescencia política, pues lo que va a hacer definitivamente es abandonar las inversiones, es decir, no va a estar dispuesta. Sin embargo, si todo está en paz, si todo está en certeza, si todo está en estabilidad, si la normatividad no cambia, es clara, pues la empresa estará dispuesta a expandirse, a ampliarse y a dar todo el crecimiento. Por eso es tan importante que vivamos en estabilidad. eh, Todo gobierno debe de privilegiar el sentido de estabilidad. Eh, y en este sentido es muy importante que visualicemos muy claramente que no estén cambiando las normas, porque lo que menos quieren las empresas es que hoy les digan que van a pagar el 5% y mañana les digan que van a pagar el 15%, o que les digan que su producto no cumple con esto o con aquello, y sin embargo, hace un año se le autorizaba sin ningún problema, ¿no? Hoy las pastas, por ejemplo, en nuestro país están viviendo una situación especial. Eh, Aquí es algo interesante. Todos sabemos que eh, algunas, para no hablar de marcas en particular, que algunas pastas listas para microondas, pues no cumplen. Sin embargo, ¿por qué tienen tanta presencia estos productos? ¿Por qué a lo largo de muchos años nunca se les puso en duda? Iris, por ahí ayúdame.
Sí, profe. ¿Por qué crees que hace un año, hace 2 años, hace 3 años, las pastas listas para microondas, eh, por qué se les dejó introducir al mercado aún sabiendo que incumplían con elementos nutricionales, que incumplían posiblemente con sus envases, con una cierta toxicidad, etcétera, etcétera? Porque pues sabían que se iban a vender porque son productos fáciles de cocinar, instantáneos, Pero y saben que ¿tú crees que eso es lo más importante? no, Entonces, ¿cuál es lo que más, por lo cual se le da el acceso a ello? pues, pues porque tienen como, ¿Te gusta cocinar? sí, Ok, qué bueno, me parece perfecto para lo que necesito en este momento. Eh, ¿Puedes tú competir con una pasta? Si tú la haces, ¿va a ser sí, rica como la pasta? ¿Tú la vas a hacer más rica? mm, pues probablemente sí. Claro, ok, qué bueno, además te gusta, ¿no? Entonces, presumiblemente sí. Bueno, ¿la vas a hacer en el mismo tiempo que esa pasta? No me voy a tardar más. Entonces ya tenemos una debilidad de Iris, ¿de acuerdo? Y una oportunidad o una ventaja, ¿sí? O sea, tú eres más o elaboras una pasta mucho más rica que eh, cualquier marca, ¿no? Pero te tardas más tiempo en hacerla, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Sí, ¿Qué más? Eh, ¿La haces más barata que la marca? pues no, porque generalmente esas marcas son muy baratas. Exacto, entonces tenemos otra debilidad de Iris, que tú me vas a querer vender tu pasta en, ¿cuánto costarán las pastas? ¿10 pesos? ¿12 pesos? ¿15 pesos? Por ahí deben de andar, ¿no? Tú me vas a querer vender una pasta en 30 pesos. ¿Voy a tener el dinero? No, No. Además, si hay algo que me cuesta 10 pesos, pues sí, Iris hace muy buena pasta, muy rica pasta, pero pues, me pide 30 pesos. Y además me sirve bien poquito. ¿Y qué es lo que sucede con la pasta? Pues que con una pasta me voy a llenar, o a lo mejor requiero dos, pero aún cuando requiera dos, van a ser más baratas que la pasta de Iris. Entonces, ¿cuál es el elemento? Bueno, pues que la gente lo que necesita es tiempo y la gente lo que necesita es que sea barata. ¿Sí? ¿Sí queda claro? sí, profe. Esto es lo más importante. Eso es lo que se privilegia en un negocio, es decir, el tiempo y sobre todo, la número uno, el dinero. Necesitamos producir que cumpla con un cierto parámetro, un mínimo de parámetro y que sea lo más barato posible. ¿Queda claro para todos los demás? Sí, profe. ¿Y qué pasa si la instrucción gubernamental es que desaparezcan? ¿Cuál es el efecto? El efecto no es tanto el que desaparezca el producto, sino que las empresas, ya sea que la problemática no sea tan grave, pues lo que hacen es diferir prorrogar sus inversiones, posponerlas. Pero si la situación llega a una normatividad verdaderamente complicada o cambiante, pues lo que les lleva es a tomar decisiones, incluso de abandonar. Si el cambio de reglas es muy grande,
es de manera constante, pues entonces no solo van a reducir, sino van a tomar decisiones definitivas de abandonar. Es decir, si está viviendo ese país una incertidumbre, cambios constantes, pues la decisión de las empresas es abandonar sus inversiones. Pero ahora, ¿qué importancia tiene que abandonen? Gabriel, ayúdame. Gabriel García. Sí, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué importancia tiene que ya no inviertan las empresas? O sea, pues ya vimos que, no me acuerdo del nombre de la compañera, espero no equivocarme, pero creo que Iris hacía mejor pasta, o sea, ¿nos vamos a comer la pasta de Iris? Pues si no empiezan a invertir, bueno, si es como lo entiendo, Ujú. pues ahora sí que ya no van a tener como una forma de generar o se van como que a estancar y se estaría perdiendo. Pero O qué, sea, en el ejemplo de la pasta, pues al final como vamos a terminar prefiriendo la pasta de la compañera, pues ellos estarían perdiendo esa parte, ¿no? ok, ¿y la empresa es quien pierde realmente? Mm, creo, no sé. La empresa es la que menos pierde. ¿Y por qué menos pierde? Porque si hoy México ya no le da las condiciones de certidumbre, de estabilidad, de normatividad clara, pues, ¿qué es lo que hace la empresa? Se va a alguno de los, no recuerdo cuántos países hay en el mundo, pero de los 170 países o los 200 países que hay en el mundo. Sí. Y siempre va a haber alguien que esté, sí, en una situación de estabilidad, que sí esté con una normatividad clara, que sí esté en certeza y que sí le dé estabilidad y que no se visualice una crisis económica. ¿Y qué pasa contigo? ¿Vas a poder ir y comprarle a Iris? Sí, Sí. no. Ay, no sé, yo me confundí. O sea, no, ¿por qué? Porque ya no vas a tener trabajo. Y si tienes trabajo, pues Iris da el producto muy caro. Es decir, antes destinabas el 5% de tus recursos en comer y ahora vas a tener que destinar el 15 o el 20%. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar esa situación? Ayer, por ejemplo, creo, no sé si fue en este grupo, que, eh, que decían que no tenían previsto eh, pagar una renta si regresáramos a clases, que bueno, ya apareció por ahí ya un aviso, incluso antes de, yo no lo había visto, pero pues más, con mayor calma, ¿no? Eh, seguramente todo esto empezará a, para enero del 2022, el arranque de clases, ¿no? Ya de manera presencial y de una manera paulatina. Pero, pues ya tenemos que ir preparándonos para destinar. Entonces, ¿quién pierde, volviendo a nuestra situación de la sesión, de la clase? Pues, ¿quién pierde? Pierde los trabajadores, porque si no tienen, si una empresa se va, pues a lo mejor, ¿quién eras? Gabriel, creo. Gabriel no trabaja en esa empresa, trabaja en otra, pero si empieza a visualizar que hay incertidumbre, que la normatividad puede pegar mañana a ellos, pues lo que hacen es reducir sus inversiones, es decir, posponen su expansión, ya no se preocupan por ampliar, ni mucho menos por crecer, y termina afectando verdaderamente a todos nosotros. ¿Por qué? Porque no sé si recuerden, las empresas están acostumbradas a tener una reserva.
Cuando vimos el ejercicio de arrendamiento financiero, se les pide tener el pago del enganche y de las 6 mensualidades siguientes. Es decir, una empresa vivía hasta antes de la pandemia. Esto cambió y hay que esperar las nuevas normas. Pero una empresa podría o debería de vivir por las reservas que tiene acumuladas cuando menos 4 meses. Y lo óptimo sería que debería de vivir 6 meses. Sin embargo, bueno, la pandemia reestructuró esto, ¿no? Hoy ustedes son los actuarios, pero pues cuando menos llevamos 18 meses en una situación atípica, que está cambiando un poquito, sí, pero que no generan las condiciones. Sin embargo, bueno, pues aquí las empresas, a diferencia de una crisis social, económica, política, pues resulta que en todo el mundo estamos igual. Entonces, las empresas tienen que aprender a subsistir en esta nueva realidad. Pero quiero que quede muy claro que las opciones reales que presentan las empresas es que para expandirse, para ampliarse, para crecer, necesitan 3 cosas fundamentales: certeza, estabilidad y normatividad clara. En el momento en que empiece a cambiar esto, que haya cambios constantes, que no se tomen decisiones, que haya un cambio de reglas y que esto provoca una incertidumbre, pues lo que van a hacer las empresas es primero a reducir y segundo a posponer su ampliación, su crecimiento y finalmente abandonar. Es decir, las empresas, a diferencia de cualquier otra persona, no abandona de momento, es decir, no se preocupe, el cambio no es abrupto, pero sí ya no hay crecimiento y si no hay crecimiento no hay empleo y si no hay empleo estaríamos incrementando la crisis económica que se pudiese estar viviendo y terminaríamos generando una crisis social y ya no solo política. Entonces, esto hay que visualizarlo con mucha claridad. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Jacqueline Calderón. No, profe, todo bien. ¿Qué pasa? A ver, si Bimbo, ¿qué producto de Bimbo te gusta? Las bonitas. Las donitas, ok. No, estas no las conozco, pero bueno, donitas. ¿Qué pasa si te dicen que las donitas, además de tener muchos azúcares, tienen algún elemento tóxico? ¿Las dejas de comprar? Pues yo creo que a lo mejor no, porque sería más barato que otras cosas. Bueno, por ejemplo, cuando estaba estudiando con la Maruchan, digo, perdón, con las sopas. Yo nunca dije marca. Perdón, con las sopas instantáneas, pues estábamos diciendo eso. Y justamente tal vez el precio sea menor y por eso vamos a querer, y es más rápido, vamos a querer comprar ese producto, aunque tenga, como usted dice, algún ingrediente tóxico o algo así. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero, pues primero, te salen más baratas. Pero segundo, tú vives feliz con ellas, ¿no? Y además, quiero pensar que desde los 10 años ya te gustaban, ¿no? Sí. O sea, y aquí sí digo marcas. O sea, yo, por ejemplo, el chocolate abuelita no lo cambio por nada. Tú puedes, o cualquiera pudiese regalarme un Clarín o algún chocolate más, más caro, más, no sé cómo llamarle, pues mejor. Pues no, o sea, a mí me gusta el chocolate abuelita, o sea, y además quiero la tableta grande, no la chiquita, ¿no? Y yo sé que pues ya pronto, por mi edad, seguramente voy a tener diabetes y bueno, pues me voy a morir por el chocolate abuelita, ¿no? Pero
pues no lo cambio por nada, ¿no? Y tengo, no sé, desde los 5 o 6 años que me dieron a probar el chocolate porque soy de Orizaba y es ahí donde nació el chocolate abuelita y además es ahí donde nació Sara García. Bueno, pues traigo un elemento emocional mucho más grande que incluso el sabor o el precio, que bueno, ya no es tan barato, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, es algo que se queda en nosotros y que la empresa, pues finalmente le va a significar pérdida, desde luego que va a tener una pérdida, pero una empresa puede perder, tiene una capacidad de recuperación más grande. Y sobre todo los accionistas y los inversionistas tienen la posibilidad de retirar sus recursos y buscar en otro lado dónde irse. Y esto es lo que quiero que entienda. Es decir, el problema no es la empresa en sí misma por lo que pueda estar haciendo mal, sino es el efecto en la sociedad, en la política, además de lo económico. Es decir, tenemos un grave problema en el momento en que algún gobierno establece circunstancias muy peculiares ante una nueva realidad. ¿Sí queda claro? Arturo, Sí, profe. muy bien. Arturo, Mande, profe. a ver, don Arturo, ¿qué pasa? ¿Qué producto te gusta a ti de cualquier empresa? ¿Coca-Cola? Mm, ¿Fresco te gusta? ¿O eres pues muy sano y no tomas refresco? me gustan más las galletas, las Oreo. Ok, las Oreo, uy, también. De acuerdo, las Oreo. Si alguien te ofrece una marca similar, ¿la cambiarías? Pues sí existen y aunque sí me gustan, pero no las cambiaría. Ok. Sin embargo, las Oreo no son baratas. No, Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una predicción y si tenemos la posibilidad o incluso hacemos el esfuerzo de adquirir un cierto producto que incluso puede estar fuera de nuestro alcance natural. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede si me quitan ese producto? No sé hasta qué punto tengas esa adicción. Yo, retomando a mí la abuelita, y, o sea, para mí es una adicción en donde en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, que están los fríos, pues una tableta es una tableta diaria. O sea, cuando la pandemia y que yo no salía 115 días, lo que mi hijo tenía obligación de traer era mi caja de chocolate abuelita. Y tenía que traer 2 porque necesitaba yo mi dotación diaria. Se podía olvidar de otra cosa, pero no de mi chocolate abuelita. ¿Sí? Entonces, el efecto verdadero en la sociedad de una situación de una empresa es verdaderamente doble. Por un lado, la pérdida de empleo, ¿sí? Y con ello la pérdida de ingreso y de capacidad adquisitiva. Y segunda, la inconformidad social que puede llegar a tener. Es decir, el hilo de un conflicto se puede romper de una manera mucho más clara. Pero a nosotros no nos interesa eso, sino lo que nos interesa es que la empresa requiere de estabilidad, requiere de certeza, requiere de normatividad clara. Y que si hay un cambio constante, si no hay una toma de decisiones, pues entonces lo que va a hacer reducir sus inversiones y finalmente va a abandonar. Bien,
Si no hay alguna duda hasta aquí, pasamos a lo que sigue. Tenemos para cerrar esta unidad, si no mal recuerdo, entender lo que ya veíamos en el ejercicio, que son los dividendos, pero que nosotros veíamos que los dividendos estaban en razón de el valor final y el valor inicial de las acciones. Sin embargo, no solo es eso, sino que las empresas pueden establecer un elemento o diferentes elementos dentro de la política de sus dividendos. Es decir, si nosotros le damos un dividendo estable, es decir, que les ofrecemos 2 pesos, las acciones ya van a tener 2 pesos este año y el próximo año van a ser 2 pesos y el siguiente año van a ser 2 pesos. Es decir, les estamos ofreciendo un pago predecible y regular. Se utiliza mucho, las empresas privilegian este sentido. Es más, a los trabajadores se les dice ya de antemano que les van a dar las utilidades en el mes de mayo del el equivalente a 2 meses de su sueldo. Y entonces, el mexicano, ¿sí? Ya, a ver quién está por aquí, que nos ayude. Edgar. Edgar pues, no lo sabe, pero pues va a entrar a trabajar a Hewlett Packard. ¿Estás por ahí, Edgar? Sí, profe. Edgar, ¿dónde entrarías a trabajar? A Hewlett Packard, te irías a, ¿dónde es esto? Ay, ¿dónde está? Bueno, está en Tlaxcala, la fábrica, en Tlaxco, ya me acordé, no en Tasco, seguramente has oído de Tasco y de Tlaxco no, o a menos que seas de Tlaxcala y hasta me das clases de geografía. Entonces, eh, te irías a vivir a Tlaxco, a Hewlett Packard, que te va a pagar 7,000, 8,000 pesos al mes, o te irías a Unimicro, una empresa ubicada aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, y que te va a ofrecer 15,000 pesos, pero que Unimicro es una empresa de 50 trabajadores, de los cuales 10 de ellos son socios, y Hewlett Packard, una empresa, no lo sé, pero por decir un número, de 3,000 trabajadores. ¿A dónde te irías a trabajar? Pues dependería, ¿no? De en dónde tengo como posibilidades de seguir creciendo, o sea, en el aspecto del trabajo. Pues en Unimicro solo hay 50 trabajadores. Tú puedes llegar, y decía yo, hay 5 que son los socios. Tus posibilidades de crecer y convertirte en socio serían enormes si te vas a Unimicro. Y si te vas a Hewlett Packard, pues a lo mejor al segundo o tercer escaño te pagan un sueldo y te pagan acciones. Pero para que llegues a la cima, pues tienes que saltar a 3,000 trabajadores. ¿A dónde te vas? A Unimicro. Sí, sí dijo que se llamaba, ¿verdad? Sí, bueno, ponle el nombre que quieras. Ujú. A Unimicro te irías. Gloria, ¿tú te irías a Unimicro? Gloria Ramírez. Me iría a la empresa más grande porque es una empresa más sólida, profe. Ándele. Eso es lo que me interesa que veamos. O sea, Unimicro puede ser una estrella fugaz y en 1, 2, 3, 4, 5 años puede desaparecer. Y Hewlett Packard, las posibilidades de que desaparezca son mínimas. Y si desaparece, desaparece de México, pero seguramente seguirá Alemania
a Reino Unido, o incluso dada la circunstancia a China, ¿eh? O a la India. ¿Sí queda claro? Abraham, Sí, profe. ¿tú a cuál te irías? ¿Y por qué? Abraham, se nos fue, se espantó de la pregunta. Ya estás, Profe, ya ¿puedes estás, repetir la pregunta? claro, Abraham, ¿sí estás ya por aquí? Sí. Ok, decía yo, y es la misma pregunta, ¿tú te irías a Hewlett Packard o te irías a Unimicro? ¿Y por qué? Hola, hola. Abraham. No, no te escucho, pero bueno, si nos pones ahí, ¿a cuál te irías? Por chat, por favor. ¿A Unimicro o a Hewlett Packard y por qué? Bueno, mientras lo piensa, vamos a ver. Saraí León, por si hay varias Saraí. Sí, profe. ¿A cuál te irías? ¿A Unimicro o a Hewlett Packard? Pues primero, bueno, había contemplado, como había dicho el primer compañero, porque quizá habría como más oportunidad de crecimiento. Ujú. Pero ya después con lo que dijo Gloria, pues creo que a pesar de que fuera más difícil, pues crecer dentro de la empresa, sí conviene entrar a una empresa que sea sólida, porque pues hay como más, pues sí, siento que conviene más eso, ¿no? Que la solidez de la empresa, Ok, que el crecer en una empresa que quizá no dure mucho tiempo. ok. Pero bueno, ese es el elemento que ya nos dio Gloria. Ahora lo que yo quiero es que me des otro elemento por el cual te quedarías en Hewlett Packard. ¿Por qué otra cosa? ¿Te irías a vivir a Tlaxco, una ciudad pequeña, en lugar de estar en Coyoacán disfrutando del glamour de Coyoacán? ¿Estar ahí? Sí, es que estaba pensando. Ok, ok. Pues yo creo que si conviene, pues yo creo que sí valdría la pena hacer pues ese sacrificio, si lo podemos ver así. ¿Dejarías a tu novio de la Ciudad de México, de donde vivas, a tus padres, los abandonarías y te irías a vivir a Tlaxco? Pues yo creo que sí. Bueno, le digo que pues si vale la pena, pues yo creo que sí valdría hacer el esfuerzo, ¿no? O el sacrificio. Ok. ¿Y por qué lo harías? ¿Por qué, o sea, por qué pensar que es mejor? Ya nos dijo Gloria que la solidez, pero ¿por qué más? Estoy pensando. Ujú. A ver, mientras sigues pensando, Eric Jiménez, Buenos días, profe. buenos días. ¿Por qué seleccionarías a Hewlett Packard o por qué a Unimicro? Puedes no seguir la línea de Saraí y de Gloria, te puedes ir la línea del compañero. Pues dependería cuál estuviera más cerca de mi casa. Pues supongo yo que aún cuando vivas en Cuautitlán Izcalli, pues está más cerca Coyoacán que Tlaxco. Pues me quedo con la de Coyoacán porque, bueno, según leí hace varios meses, Ujú. una de las cosas más importantes también es qué tan cerca te queda del trabajo, qué tan cerca te queda de tu casa del trabajo. Ok, bien. Entonces,
Ya nos estás poniendo un elemento por el cual privilegiar a Unimicro y no a Hewlett Packard. ¿De acuerdo? Sí. Saraí, ¿tendrás algo? Si no, Tania García. Tania García. Hola, hola. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. ¿A cuál privilegiarías tú? ¿A dónde te irías? ¿Te irías al rancho de Tlaxco o te irías al glamour de Coyoacán? Yo me iría a el rancho porque creo que no habría tanta competencia. No habría tanta competencia. ¿Por qué no? ¿Por qué dices que no habría tanta competencia si Hewlett Packard, dije un número y a lo mejor me quedé corto, pero pues ahí tiene 3,000 trabajadores? ¿Con competencia 3,000? Entre esos 3,000 va a haber más de los 20 o 40 que tengan tu conocimiento, tu sagacidad e incluso más capacidad que tú, a pesar de que tú seas muy buena. Es que me confundí, pensé que la de allá era la más chica. No, es Hewlett Packard, es una empresa incluso internacional. Y Unimicro es una empresa mexicana fundada por 5 personajes que se asociaron y que pues, requirieron hoy de personal y pues, deben de estar en unos 50 trabajadores. Lisette Alejandra, ¿por quién te irías? Ay, no sé, estoy pensando. Samuel. No lo sé, profe. No sabes. Ok. ¿Quién dice aquí? Gabriela Morales. Gabriela Morales. Abraham, ¿ya definiste? Gabriela Morales. Castro Garduño. Creo que sin importar el rendimiento de cada empresa, donde tenga mayor estabilidad. Ok. Donde tenga mayor estabilidad. Castro Garduño. Buenos días, profe. Buenos días. ¿A dónde te vas? ¿A Hewlett Packard o a Unimicro? Pues yo creo que apoyaría el comentario del compañero Eric y me iría a Unimicro porque estaría más cerca de mi casa. De tu casa. Ok. Bien. Ariadna Bautista. Sí, profesor. Yo creo que me iría a Unimicro Ok. porque está como mucho más cercano y y bueno, aunque pues sea una empresa que a lo mejor va empezando, pues se puede decir que no tenemos que ser pesimistas, ¿no? Pensar en que la empresa va a desaparecer algún día. Ok, muy bien. Ok, me parece bien. A ver, 2 más y empezamos a definir. Leonardo Morales.
Leonardo Morales. Veo que hay varios que prenden su cámara y no están en clase. Tania Carvajal. Sí, Eric. A ver, permíteme, Tania. Eric Jiménez. Bueno, también podría ser porque en una empresa chica, en mi opinión, para irme a Unimicro, es más fácil hacerse notar, ¿no? Ok, muy bien, está bien. Tania Carvajal, ¿tú qué? ¿A dónde te vas? Bueno, no le veo muchas ventajas a la de Coyoacán por la zona, o sea, siempre está inundado. Ah, caray, ok, está bien, es una variable que no había considerado, pero está bien. O sea que tú nunca te irías a trabajar a Ecatepec, Coyoacán, ¿no? a Ecatepec, que se inunda, pero que de verdad se inunda. Sí, tampoco. Digo, Coyoacán no sabía que se inundaba tanto, pero está bien. Bueno, pues que bueno, siempre he visto que tampoco la zona es muy bonita. O sea, no me agrada del todo Coyoacán. Ok, muy respetable. Es que yo veo a mi hijo y a mi hija que corren a Coyoacán, o bueno, primero a Santa Fe y luego a Polanco, y lo que sigue es Coyoacán. Entonces, yo pensé que estaba en el top, pero bueno, está bien. No te gusta, perfecto. Entonces, Irme a otro estado por una empresa, es que bueno, la estabilidad de la empresa como que sí atrae, pero como dice, la competencia también está muy grande. Ok. Entonces, como tal, todavía no lo defino. Muy bien. Bueno, pues hay un elemento que es precisamente el que vamos a ver o que estamos viendo, que es las utilidades. ¿Ustedes creen que una empresa como Unimicro, a ver, Tania, ¿tú crees que una empresa como Unimicro te va a poder dar utilidades? ¿Yo? Sí, Tania Carvajal. Ok. Perdón, ¿cómo era, profe? ¿La pregunta? Repito, ¿tú crees que una empresa como Unimicro te va a dar utilidades? Cuando son solo 5 socios y los demás 40 trabajadores, 45. Sí, ¿no? Sí, y Sí. no vas a retener las utilidades para poder tener un edificio porque pues necesita crecer. Entonces, sí recuerdas el ejercicio en donde veíamos la necesidad de que una empresa retuviera el 100% de las utilidades retenidas. Sí. Y entonces, pues una empresa, cada vez que crezca, necesita retener el 100% de utilidades. Y la empresa, pues por lo menos sus primeros 5 o 10 años, si sobrevive, no va a dar un reparto de utilidades. No va a haber dividendos para los accionistas. Es decir, los accionistas, los 5, saben perfectamente que todo lo que ganen lo tienen que reinvertir para pretender crecer en ese mundo tan maravilloso de la computación. ¿Sí queda claro? Sí, ya. Gracias, profe. Malinali o Nayeli Malinali, Malinayi. Hola, hola. Hola, profe. Entonces, tú te quedas a Unimicro a pesar de que no te den utilidades los 5 primeros años de tu vida en el trabajo. Híjole. Pues no sé, porque, bueno, podría haber otras cuestiones en las que sí me brinden oportunidades, también por la distancia o cosas que me beneficien más a mí. Te van a pagar más, decía yo, ahí te van a pagar 15,000 pesos. Y en Hewlett Packard, no me acuerdo cuánto dije, pero pues digamos 7,000 pesos, la mitad.
Entonces, pues no sé, yo creo que sí. ¿Tú te Me irías a Unimicro aunque no te dieran? arriesgaría ¿A dónde te irías? a Unimicro, es que creo que se corta. Ujú. A Unimicro, ok. Bien, bueno, pues aquí lo que me interesa que nosotros visualicemos es que en México estamos acostumbrados a tener un ingreso, pero no estamos acostumbrados a visualizar el que te vayas volviendo dueño de la empresa donde trabajas. Y esto es algo que les permite a los europeos, a los asiáticos, a los americanos incluso, que puedan visualizar una tranquilidad económica a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque las empresas les dan no solo utilidades, sino les dan en pago una parte de las acciones, es decir, se van convirtiendo en accionistas T. Y a pesar de que sean los operadores o que sean personal de bajo nivel, se les va dando una parte. Entonces, esta política de dividendos tiene tres criterios, tres tipos. Uno, que sea estable, que año con año se les establezca cuál es lo que les van a estar dando. Constante, que cada año aumente un tanto, que a pesar de que sea muy difícil de planificar y por lo tanto no se acostumbre. Y un tercero, que es el residual, es decir, pago de acuerdo a la ganancia real más utilizada, es la más utilizada. Es decir, que se le pague lo que realmente logró la empresa crecer. Sin embargo, hay empresas que prefieren ofrecerles una garantía y decirles, yo cada año te voy a dar, tú vas a entrar a trabajar a Hewlett Packard y te va a decir, tú vas a ganar 7,000 pesos, pero te vamos a dar de utilidades en el mes de mayo el equivalente a 3 meses de tu sueldo. ¿Sí? Y Unimicro, no hay posibilidad de garantizar ni siquiera un pago predecible, ni siquiera establecer que la empresa va a ir creciendo y mucho menos un pago de acuerdo a la ganancia real. ¿Por qué? Porque la empresa va a requerir 5, 10 años, 15 años el ir creciendo. O sea, primero, pues a lo mejor poder comprar un activo donde se traslade. Posteriormente, alguna maquinaria que represente la totalidad de lo que obtuvieron de ganancia y por lo tanto no existan dividendos. Y esta sería la lucha. Entonces, hay que visualizar cuál es la empresa que me da dividendos, la empresa que me da una ganancia garantizada, la empresa que me da también, desde luego, una posibilidad de crecimiento, pero es muy importante visualizar cuánto dividendo, cuánta ganancia, cuántas utilidades voy a tener. Y, ojo, en la medida en que yo opte por este tipo de política de dividendos, sea estable, constante o residual, el objetivo es lograr convencer a que los accionistas continúen y que incluso aquí podemos agregar a que los trabajadores continúen. Es decir, en Estados Unidos, bueno, sobre todo en Japón, el trabajador continúa en una empresa porque cada día se va haciendo dueño de la empresa. Es decir, así sea el 0.00001%, pero es una empresa que vale 5,000 millones de dólares o de euros o si estuviéramos utilizando yens, pues yo creo que tendríamos que decir 5 billones de yens, ¿no? Es decir, esto nos permite visualizar y también hay que entender que el otro objetivo es buscar nuevos accionistas. Es decir, si Unimicro pudiese tener la capacidad de que va creciendo, lograr más accionistas. Y esto es lo que tiene Hewlett Packard. Es decir, Hewlett Packard no necesita una mayor promoción, sino que los inversionistas visualizan que tiene 100 años en el mercado, que absorbió a Compaq, que absorbió a Unisys, que absorbió
una serie de empresas, Saborrox más atrás, que empresas que estaban ahí y que su antecedente incluso no viene del siglo pasado, sino desde el antepasado, cuando ni siquiera había computadoras como tales. Entonces, hay una mayor garantía y los accionistas quieren depositar en ella sus recursos. Y en cambio va a ser muy difícil que Unimicro al inicio convenza a nuevos accionistas, sino que la única mecánica es que los propios accionistas originales integren todos sus dividendos como utilidad retenida para poder seguir creciendo. Y en esto involucrarán a los 40, 45 trabajadores en donde no recibirán dividendos. O en el caso de los trabajadores, de utilidades en el mes de mayo. ¿Sí queda claro? Jóvenes, chicas, chicos. Sí, profesor. Entonces, bueno, pues ustedes tienen un elemento ahí adicional para poder tomar la decisión de a qué empresa se van, ya sea como trabajadores o más aún como inversionistas. ¿De acuerdo? Si no hay alguna duda, algún comentario, ¿sí? Lo podemos dejar hasta ahí y con esto, pues hoy tienen el examen, entonces a partir de este momento el examen está